Buenas tardes niños, hoy día vamos a ver cómo podemos medir ángulos con este instrumento que se llama el transportador. Aquí en su texto en la página 13 tenemos unos ejercicios. Vamos a resolver estos ejercicios para que ustedes puedan observar cómo podemos utilizar el transportador. Su transportador va a tener un centro en el medio o una línea, como es este el caso. Entonces nosotros tenemos que buscar esta línea o este punto para medir los ángulos que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es colocar este centro en el vértice del ángulo, es decir, ese punto donde se unen los dos lados del ángulo. Colocamos el transportador y como ustedes pueden observar, el transportador tiene dos filas de números. Del lado derecho, abajo está el número que empieza desde 0. Y del lado izquierdo está arriba el número que empieza desde 0. Esto va a depender, no todos los transportadores son iguales. A veces va a estar esto abajo o esto arriba, pero eso no va a afectar en nada, ¿ya? Pero sí o sí va a haber una fila que empieza de la derecha, del lado empieza por 0 y de la izquierda también otra fila que empieza por 0. Entonces nosotros tenemos el transportador que ya está en el centro, en el vértice, y tenemos que tener cuidado de que esté bien recto. Si yo coloco mi transportador de esta manera, voy a calcular mal el ángulo y voy a tener una respuesta equivocada. Entonces voy a colocar bien en el centro, y como de este lado está un lado del ángulo, por ese lado voy a empezar a contar hasta llegar al otro lado del ángulo. Entonces empiezo por este lado que es 0, voy a ir señalando hasta donde termina mi ángulo. En este caso tengo que medir 130 y un poquito más, sería 135, y voy a anotar aquí 135. Si ustedes quieren hacer la prueba, pueden medir del otro lado. Hacen esto del otro lado del ángulo y el resultado tiene que salirle igual. Esta vez empiezan a contar por este lado 0, por arriba. Vuelven a medir hasta donde termina su otro lado y el resultado nos tiene que salir exactamente igual, que sería 135. Entonces todo este ángulo mide 135. Ahora tenemos que colocar nosotros a qué tipo de ángulo pertenece. Tenemos 135 grados. Tenemos aquí en su texto las clases de ángulos. Y en el ejemplo que estábamos haciendo decía ángulo obtuso. El ángulo obtuso es el que mide más de 90 pero menos de 180. Y tenemos en nuestra respuesta que nuestro ángulo mide más de 90 pero es menor a 180. Entonces está correcto. Ahora vamos a medir el siguiente ángulo. Tenemos aquí, colocamos otra vez el punto central en el vértice de nuestro ángulo. Voy a hacer una línea larga siguiendo el lado del ángulo. Coloco el transportador en el vértice y voy a medir. Comienzo desde el 0 y voy a medir hasta donde llega el otro lado y me da un total de 1, 2, 3, 4, 5. 75 grados. Entonces yo tengo que determinar a qué tipo de ángulo pertenece. Es un ángulo menor a 90 grados. Entonces, como es menor a 90 grados, sería un ángulo agudo. Vamos a medir vamos a colocar el transportador. No se olviden, su transportador tiene que estar en el vértice y colocarlo de la manera más recta posible. Ahí, y vamos a medir. Aquí tengo ahora mi transportador. El punto central está en el vértice y empiezo de 0 apuntando bien sobre el lado donde está mi ángulo y voy a empezar a contar. Voy a utilizar los números interiores. Llegando hasta el otro lado del ángulo, esto me da un total de 80,
1, 2, 3, 4, 5 también, 85 grados. Como es menor a 90, este también va a ser un ángulo agudo, ¿ya? Aquí tenemos el otro ejemplo. Voy a colocar mi ángulo, mi transportador en el vértice y voy a contar comenzando en 0. 1, 2, 3. Tengo 30 grados. Menor a 90 también sería un ángulo agudo.